Hola, de nuevo, buenas tardes. Demos finalmente, buenas tardes, demos finalmente un paso más en nuestro caminar a lo largo de la historia y con una reflexión teológica sobre la Iglesia. Ahora nos vamos a venir desde América Latina, pero abarcando todo lo que es el mundo entero. Por eso le hemos denominado la Iglesia en América Latina, pero con esta perspectiva, una perspectiva global, es de América Latina para el mundo. Nuestro caminar será pues partiendo de esta eclesiología latinoamericana, veremos sus aportes que pueda tener para toda la Iglesia. Tiene una dimensión de la Iglesia de los pobres, el gran sueño de Juan XXIII y ya el cardenal Lecaro en el concilio nos hablaba que cuando la Iglesia ha sido más evangélica es cuando se ha vuelto a los pobres. Y también recordemos cómo fue cuando la elección del Papa Francisco, el cardenal Humes le dijo: no te olvides de los pobres, pero no es una cosa romántica, es algo que tiene que ver con la totalidad de la Iglesia. Veamos pues cómo se va configurando la eclesiología desde América Latina. Es una eclesiología, pues, como hemos visto a lo largo de nuestras presentaciones, históricamente situada. No solamente que es en este tiempo, sino la historia contribuye a su configuración, porque el misterio de Dios se da configurando la historia. Dios se hace presente en la configuración de la historia y un instrumento del Señor es precisamente la configuración del sacramento de salvación, que es la Iglesia. Está centrada pues este momento de la Iglesia en América Latina en el reinado de Dios. No es el reinado, lo que le interesa es el reinado de Dios. Pero eso no quiere decir desligarse, sino su centro es la realización del proyecto de Dios de una humanidad reconciliada, libre, fraterna, solidaria, abierta siempre a una trascendencia que le dé sentido. Pero los pobres son lugar teológico. ¿Qué quiere decir esto? Los pobres son un lugar donde Dios se revela y donde Dios actúa. Esto pertenece a la historia de la salvación, al modo de ser de Dios en la historia. Y ya hemos visto pues que también nace del pueblo por la fuerza del Espíritu. Esta afirmación del Vaticano va a tener una configuración muy particular en nuestra eclesiología de América Latina. ¿Cuál es la originalidad con respecto a Europa y con respecto y su relación desde América Latina? Esta originalidad se da que Europa mira más hacia sí misma. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? En Latinoamérica busca ayudar a la liberación del pueblo oprimido. No tanto se centra en buscar su propia definición, qué dice, sino su relación es la situación del pueblo. Medellín nos afirma que al llegar los padres del concilio y al realizarse la CELAM en Medellín, se asume el concilio, pero desde la perspectiva de un pueblo creyente y oprimido. Entonces se trata de ver cómo la Iglesia puede ayudar a que ese pueblo creyente deje de estar oprimido.
En Europa los protagonistas de la eclesiología son los teólogos. Acá en América Latina, poco a poco, el protagonista es el pueblo explotado. Ya lo decía haciendo una comparación con la sobre la teología de la mujer. Puede haber teólogos que hablen de la mujer. Entonces hay una teología cuyo objeto es la mujer. Pero cuando hay teología de la mujer también, cuando la mujer es el sujeto que hace teología, entonces estamos hablando de una teología de la mujer. Aquí también estamos hablando de una iglesia de el pueblo pobre y oprimido. Esto es una característica en América Latina. En Europa se subraya, y es un gran avance, la iglesia es sacramento de salvación. En América Latina se retoma, pero también como sacramento histórico de liberación. Sacramento que en la historia asume la situación de los oprimidos y busca, Monseñor Romero es clásico en esto, manifiesta cómo la iglesia, históricamente involucrada en la situación, busca la justicia, la verdad y la paz de este pueblo oprimido. En Europa se habla en el Concilio Vaticano del pueblo de Dios como laos, pueblo general. En América Latina se habla del pueblo de Dios como ojlos, los oprimidos, los sufrientes, sobre todo con esa perspectiva del profeta Isaías, el siervo sufriente es el pueblo de Dios. Hay pues una diferencia y unos aspectos distintos. ¿Cuáles son los rasgos teológicos de la eclesiología de América Latina? Estos rasgos se presentan como el nacimiento de una iglesia, la eclesiogénesis, no es nacimiento de cero, es la génesis histórica de la iglesia desde el reverso de la historia. No es desde los que son protagonistas y ganadores en la historia, sino, como dice el Magnificat, se ha fijado, hablando de María y hablando del pueblo, en la pequeñez, en la humillación de su pueblo, y Dios lo ha exaltado. Es un instrumento de salvación. La eclesiología de Jesús de Nazaret. Nazaret como término teológico hoy se usa como el término de Nazaret como algo para señalar el mesianismo de Jesús. Un mesianismo asuntivo, un mesianismo que asume la situación de vida de pobreza, de sencillez y de humildad, de cruz y no de triunfo, como lo esperaban primero los apóstoles, y los evangelios van a insistir mucho que no va por allí la insistencia de Jesús. Él manda guardar silencio sobre nombrarlo Mesías hasta que no se acepta que es un Mesías que ha asumido la situación humilde, la situación de los oprimidos, humillados y muerto en cruz. Hay un rasgo que también empieza a aparecer, la eclesiología de las comunidades eclesiales de base, como una iglesia que surge desde abajo, base social, cultural, base teológica, los bautizados como pueblo en comunión con la iglesia jerárquica. No es contraposición entre jerarquía e iglesia, como lo hemos visto en el Vaticano II. Es una comunidad que tiene, movida por el Espíritu, guiada con una estructura jerárquica. Es la primera célula de la configuración eclesial. El cuerpo tiene muchas células. Hay una célula básica eclesial. Veremos un poco en qué consiste su eclesialidad.
Hay una eclesialidad de la cruz que viene de Dios de la vida, que se opone a los dioses de la muerte. La eclesiología va a insistir en el seguimiento del crucificado y habrá pues una eclesiología también martirial. Esto ha sido fuerte en América Latina, esta transformación de la iglesia en una iglesia de los mártires. Comienza lentamente a ser indígena y afroamericana. La iglesia siempre más sensible al pobre que al diferente, pero actualmente el pobre tiene rostros diferentes también. Entonces empieza a hablarse del conjunto de los indígenas, la mujer, las culturas oprimidas, y es una eclesiología neumática. La figura del Papa con los indígenas de la Amazonía. ¿En qué consiste que esta iglesia latinoamericana tenga esta dimensión neumática? Hay nuevos carismas eclesiales. Las mujeres participan más de los ministerios de la palabra. Hay ministerios de la palabra, hay ministros extraordinarios de la Eucaristía, pero con un sesgo también de celebraciones a veces dominicales donde no hay presbítero, pero hay verdadera liturgia. Hay nuevas figuras de obispos cercanos al pueblo. La renovación de la vida religiosa ha comenzado mucho por la inserción en barrios populares, en sectores populares. Hay un nuevo ecumenismo con las confesiones históricas, la teología y la eclesiología. Las comunidades de bases también empiezan a haber comunidades de base en otras confesiones. Hay un ecumenismo muy bíblico con otras confesiones. Hay ya plataformas de buscar en común una interpretación de la Biblia, cada quien aportando desde lo suyo. Hay una integración de la religiosidad popular. No hay tiempo ahorita, pero presentaríamos, son expresiones en las fiestas, cómo se adorna la comunidad, cómo se adorna el lugar del encuentro, revistiendo a las imágenes en Tabasco con ese vestido choco. Pero no solo es algo exterior, es cómo se organiza la fiesta, cómo se participa en el compartir los alimentos, las celebraciones de los difuntos, cómo se van articulando como fiesta de la comunidad. El martirio, pues, como hemos dicho, también va marcando esta eclesiología como en los primeros tiempos cristianos. Va apareciendo, pues, la imagen de la iglesia de los pobres. Iglesia que se articula con la tradición del Antiguo Testamento con el Éxodo. Hay una insistencia. Dios ha oído el clamor del pueblo y Jesús ha hecho una opción por los pobres. Él mismo ha sido pobre. Las bienaventuranzas, dichosos los pobres con espíritu. Él mismo ha sido pobre. Y la iglesia de comunión con los pobres, la coinonía, como el recoger ayudas, pobreza como compartir, y como admitir los esclavos dentro de la iglesia, los oprimidos, como el compartir bienes. Esto ha sido tradición de la iglesia de los pobres. Se asume, porque la situación así está, pero se asume también como un lugar teológico. De las eclesiologías medievales se asume mucho la dimensión de los mendicantes. Francisco de Asís, no sé por qué un papa latinoamericano, sí sé, quiso escoger Francisco, porque asume la iglesia de los pobres. Y la izquierda de la Reforma,
la izquierda luterana con Tomás Müster, que se revela en que no sean los reyes los que sean cabeza de la iglesia, sino sean una iglesia que sea más del espíritu, pero desde el espíritu también de los pobres. En América Latina, la tradición de los obispos defensores de los indios, Bartolomé de las Casas, los dominicos, las corrientes cristianas populares, la independencia de América Latina, las corrientes liberadoras frente a los reyes de España o de Portugal, las corrientes sociales de los siglos XIX y XX. En ese contexto histórico, pero también con ciertas características eclesiales, se va realizando este perfil de la iglesia de los pobres. Este perfil también asume la propuesta de Juan XXIII y el cardenal Lecaro. Todo esto es asunto asumido por Medellín y Puebla, y el mismo Juan Pablo II en la Laborem Exercens afirma que la iglesia asume el ideal de la iglesia de los pobres. Por tanto, es opción de la iglesia entera universal y no solo de América Latina. Estamos así en el ámbito de las bienaventuranzas, que son el corazón del Evangelio. Decía pues el cardenal Lecaro, cuando la iglesia es más evangélica en el momento en que asume más las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, y Mateo 25. Y como los profetas del Antiguo Testamento respecto a sus reyes, la teología interpretada eclesialmente interpela a las iglesias del primer mundo y a las llamadas a la justicia. Es una relación de una iglesia que nos encontramos en una situación mundial de interpelación desde la iglesia de los pobres. El Concilio Vaticano también fue una puerta que se abrió en la iglesia y mucha gente se ha quedado mirando la puerta. En la iglesia en América Latina ha pasado por la puerta, ha entrado a esa puerta. La iglesia Pueblo de Dios, pues, nace del éxodo. Hay que añadir que también nace del exilio. En un principio se pudo haber pensado que hay un proceso ascendente en el camino de la participación de los pobres en la iglesia y en el mundo, y que habrá una evolución cada vez mejor. La revolución, la toma del poder podría ser. No, por ahí no va la dimensión teológica e evangélica de los pobres. Es el pueblo de los anahuín, de los pobres de Yahvé, de los pobres con espíritu. Nace en el exilio. En el exilio no tenemos sacerdotes, ¿no? En este momento de pandemia es un exilio fuerte, en donde principalmente los exiliados son los pobres de Yahvé. Al concepto de la iglesia de los pobres, sacramento histórico de la salvación, hay que recordar que dicha liberación es integral, que incluye cuerpo y espíritu, lo económico, lo cultural, lo religioso, lo sexual, la ecología entera. La iglesia peregrina y dialogante con los pobres por la fuerza del Espíritu, no es por ellos, del mismo Espíritu que ungió a Jesús a liberar a los que estaban oprimidos, a los pobres. Esta iglesia, pues, se va también concretando y va teniendo un lugar en las comunidades de base. Veamos un poquito este aspecto. Espérenme un momentito. Quiero moverme un poco más hacia acá. Estas comunidades, ¿cómo van apareciendo? ¿Cuáles son sus características de su eclesialidad? Muy interesante esta cita que vamos a ver aquí
de Leonardo Boff. Él dice, el adjetivo eclesial es más importante que el sustantivo comunidad. El apellido es más importante que el nombre, porque es el principio constituyente y estructurante de la comunidad. ¿Qué es lo que la hace comunidad eclesial? ¿Qué es lo que constituye como coinonía? ¿Qué es la estructura como coinonía? Lo eclesial. La inspiración religiosa y cristiana aglutina al grupo, es el que convoca al grupo y confiere a todos sus objetivos, aquellos también sociales y liberadores, las características evangelizadoras. No es pues ese temor no es un comunismo, no es una situación de que se hayan hecho secularistas, es profundamente eclesial, y por ser profundamente eclesial, sus características son evangelizadoras. La conciencia y la explicitación cristiana, el seguimiento de Jesús, la fuerza del Espíritu, constituyen por lo tanto la característica de la SEB, el elemento de discernimiento de cara a otros tipos de comunidades. Importante, esta cita me parece que la vamos a profundizar un poco más en la realidad. Es una comunidad, son comunidades que con fe explícita en Jesús, una fe profética que acoge y anuncia el Evangelio, la palabra de Dios. Paciencia con estas técnicas que nos van ayudando a mejorar, espero. Ay, Dios santo. Es la característica de fe. ¿Cuál es su eclesialidad? Es comunidad de fe profética que acoge y anuncia la palabra de Dios. Son fraternas y solidarias. Coinonía hacia adentro, ministeriales, y coinonía hacia afuera, al servicio de la sociedad, al servicio de la humanidad. No solo miran hacia sí mismas, sino hay una solidaridad. Aquí en la pandemia, la organización de las mismas comunidades para ayudar a los que estaban en situación negativa. Entonces es una práctica de la caridad, de la solidaridad con los pobres. La eclesialidad es comunidad de amor solidario que ejerce un servicio liberador. En algunas comunidades hay laboratorios de medicina alternativa, pero hay un principio allí. Es trabajar, es liberarnos de las enfermedades que nos oprimen y de las opresiones que nos enferman. No es cualquier práctica, sino es una práctica que realmente quiere llevar adelante esta característica eclesial de la comunidad. Otra característica es que es una comunión apostólica. No es simplemente una iglesia que nace del pueblo sin continuidad, sin comunión. Es una adhesión visible a la tradición de los apóstoles, al sacramento como pueblo de Dios, que implica comunidad y el ser presididas y ser transmitida la fe por la comunidad de los apóstoles. Ahí está su eclesialidad también. Es una comunidades eucarísticas y festivas. Implica, como les hemos dicho, esta dimensión popular, esta dimensión festiva de la religiosidad popular. Es la celebración eucarística pública, recibe y comunica la gracia. ¿Cómo se da esto? En la Eucaristía. Son Eucaristías vivas, son Eucaristías participativas, celebrativas, fuertemente. Misioneras.
misioneras, llevar el anuncio del reino de Dios, el iluminar como sacramento las situaciones, todas ellas. Hay también ecumenismo, hay una relación con otros grupos cristianos y otras religiones. Esa característica se realiza en la comunidad como comunidad misionera enviada a todos los confines de la tierra hacia la plenitud del reino de Dios. Esa plenitud se logrará cuando haya comunión con otras confesiones, con otros humanismos, no necesariamente con las confesiones y lo religioso. Aquí hay unas características, la referencia a las comunidades primeras. Hay comunión, hay amor fraterno, compartir los bienes con los necesitados, reunirse con los apóstoles, recibir de ellos las enseñanzas, alimentarse en la predicación e ir creciendo en la fe y en la comunión. En relación con Dios, la oración en el templo, Jerusalén, a veces en las casas, en las ermitas. Entre los ritos y las celebraciones aparece sobre todo la fracción del pan de la Eucaristía, que celebraban en las casas, en las ermitas o bajo los árboles. También aparece el bautismo como rito de entrada a la comunidad y la imposición de las manos para la transmisión del Espíritu, la confirmación. Y finalmente la misión. Los cristianos eran conscientes de que el Evangelio había que proclamarlo no solo los apóstoles, sino todos los que creían en Jesús. Al principio se dirigían entre todos los judíos, pero pronto aparece la inclinación de la misión hacia los pueblos cristianos, hacia los paganos. Estas dimensiones son una referencia para lo que quieren ser las comunidades eclesiales. Ay, Dios mío. Perdón. Es que mi ratón aquí ya no quiere funcionar. Sigamos adelante. Y los jesuitas y las parroquias, enviados sacerdotes, pobres y doctos, decía San Ignacio. ¿Qué pasa? La misión de nuestras parroquias en América Latina, hoy a la luz de la Congregación 36 y del mensaje del Papa Francisco. Iglesia que debe seguir el estilo del buen samaritano en sus verbos: salir de sí, ir al encuentro de los alejados, a los pobres, mirar con atención amorosa, curar heridas, acompañar, hacerse prójimo y hacer misericordia. En esta reunión de la Red de PAL de América Latina, de los parroquias, esta frase que el padre Luis García Orso presenta como resumiendo un poco el mensaje del Papa sobre el estilo de nuestras parroquias, sobre el estilo de nuestras comunidades, asumirlo de esta manera. Y pensamos que la estructura básica del nuevo modelo de iglesia debe de ser asumida en las parroquias. Y por eso la formulación que se hace, que la parroquia será comunidad de comunidades. Hay algunas parroquias que tienen, no sé, 27, 57 comunidades eclesiales de base, todas unidas, solidarias, creyentes, fraternas, misioneras, celebrativas. Esas son las 5 características que se han señalado en los documentos de la Conferencia de Provinciales de América Latina sobre las parroquias. Podríamos ahondar muchísimo más sobre esto, pero nuestro tema, pues, creo que hasta aquí nos ha dado. Bien, terminemos. Con nuestra transmisión.